Muy buenos días, maestra. Espero se encuentre muy bien. Hoy les hablaré un poco acerca de los presidentes, desde Luis Echeverría Álvarez hasta Andrés Manuel López Obrador. Un poco de su gobierno, las frases, frases inventadas por mí, pero que caracterizan todo su gobierno. Un poco les explicaré acerca de mi conclusión ante esta contingencia, pero primero quiero saber que si esté muy bien usted, maestra. Yo estoy muy bien, la verdad, pero pues sí un poco triste por lo que está pasando en el mundo. La economía está fallando bastante. Y sin más que aclarar, comenzamos. El primer presidente que le hablaré será Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez era un gran economista, enfocado en el crecimiento de la economía del país, pero represor de las manifestaciones estadounidenses. A continuación les hablaré un poco acerca de por qué inventé esta frase. Porque elevó la economía a niveles importantes que sirvieron para el crecimiento del país, de desarrollos importantes, puertos marítimos, pero que no soportó el clamor de los jóvenes estudiantes que exigían sus derechos. El segundo presidente que les hablaré será José López Portillo. Esta es la frase que para mí hace significado a todo su gobierno. Vivió las mejores épocas del petróleo, pero al final nos regresó a la normalidad. A continuación, les presentaré un poco acerca del porqué el significado de esta frase para mí. En su sexenio le tocó la petrolización de la economía, con la cual ingresó muchos recursos al país, al grado de tener el más grande crecimiento económico en su historia. Pero al final de su sexenio quedamos en una grave crisis derivada de los malos manejos de los recursos, que eran los excedentes del petróleo. El tercer presidente que les hablaré será Miguel de la Madrid, y esta es su frase que yo inventé hacia él, ante su gobierno. País en franca caída, ante situaciones adversas, pero con la consigna de llevarlo a primeros planos. A continuación les hablaré un poco de por qué inventé esta frase ante él. Recibe un país con la banca nacionalizada, gobiernos antecesores con gastos excesivos, lo cual derivó en un caótico momento, más con una inflación de promedio del 100% cada año y caídas drásticas de producción para resolver los problemas que emprendió la llamada de la revolución neuronal de la sociedad, que consistía en un plan global de desarrollo y una apertura económica, así como la privatización de empresas estatales. El cuarto presidente que les hablaré será Carlos Salinas de Gortari. A continuación les hablaré un poco de la frase que inventé. Catapultó el país a pactos económicos con otros países, pero su personalidad escribió las páginas más negras de nuestro país. A continuación les hablaré un poco acerca de por qué escogí o inventé esta frase. Los cambios más importantes económicos del país se dieron durante su sexenio, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la privatización de la banca y la privatización masiva de empresas estatales. Al retirarse de su gobierno, salen a relucir situaciones oscuras que dañaron la democracia del país, y se habla de nexos con personajes oscuros del narcotráfico del país para mantenerse en el poder detrás de los próximos candidatos de su partido, aprovechando influencia de sus campañas. El quinto presidente que les hablaré será Ernesto Zedillo Ponce de León, y esta es la frase que inventé hacia él. Asume el relevo en medio de una polémica muerte, con la convicción de perpetuar a su partido en el poder. A continuación les hablaré un poco acerca de por qué inventé esta frase. Enfrenta la peor crisis económica del país. Durante su presidencia, se distanció de su predecesor culpándolo de la crisis y enfrentó movimientos revolucionarios como el EZLN e implementa el FOBAPROA para rescatar el sistema bancario nacional, lo cual fue un acto pésimamente visto al país, lo cual le costó entregarle a otro partido las siguientes elecciones. Este es el sexto presidente que les hablaré, será Vicente Fox Quesada. Les hablaré un poco de la frase que yo inventé hacia él. La muralla que el país unido derribó después de 70 años
con la esperanza de un México mejor. A continuación les hablaré un poco acerca de la explicación de esta frase. Fue elegido presidente de México, siendo el presidente en un partido de oposición al PRI. Presidente con políticas económicas neoliberales que sus antecesores ya habían adoptado. Dio un nuevo cambio del gobierno federal a la derecha, con estrechas relaciones con los Estados Unidos. Este es el séptimo presidente que yo les hablaré, Felipe Calderón Hinojosa, y esta es la frase que yo inventé hacer en su gobierno, ya con un mínimo de ventaja contra su más próximo rival, con el estigma de no ser un gobierno legítimo. A continuación les explicaré un poco acerca de por qué inventé esta frase. El estigma de ganar con menos del 1% del total de votos le dificultó mucho su inicio. Su presidencia fue marcada por la guerra del narcotráfico, la cantidad de muertos derivado de ella y la gran recesión que se vivía en el país. Culminó en volver a entregar al país al partido que lo había gobernado por 70 años. El octavo presidente que les hablaré será Enrique Peña Nieto, y esta es la frase que yo inventé en su gobierno. Bastaron 6 años para volver a entregar el país a la oposición, con un pueblo cansado de lo mismo. A continuación les explicaré un poco acerca de la frase que yo inventé en su gobierno. La desilusión fue grande, al llegar con una gran aceptación, pero a la vez hacer reformas y movimientos que al país nunca le generaron mejores formas de vida. Rodeado de colaboradores en el gobierno jóvenes que vendieron al país haciendo reformas que al final dieron el traste, hundiendo a la economía y al país. Este es el noveno y último presidente que les hablaré, Andrés Manuel López Obrador. Él actualmente es nuestro presidente de la República, y esta es la frase que yo creé hacia él en su gobierno. La esperanza de un verdadero cambio en nuestro país se diluyó con un año de verdadera prueba. A continuación, les explicaré un poco acerca de esta frase que yo inventé. Recibe un país con fuertes acusaciones de desvíos de recursos por parte del gobierno anterior. Fuertes pérdidas para la industria petrolera, que hace elevar costos de producción, lo cual permite la elevación de precios cuando fue su bandera en campaña para llegar al poder, y una incontrolable alianza de la violencia del país. Como toda la vida, los avances en materia política y comercial y económica son relevantes a los países debido a que tienen que ver con el ingreso directo y la forma de vida de los ciudadanos. En el transcurso del tiempo se han visto desarrollo y estancamiento, pero siempre ha prevalecido el avance y el interés de nosotros como ciudadanos de conocernos más o de involucrarnos más en la política o en la manera de cómo los políticos manejan los recursos públicos. Un poco yéndonos de lado por el virus que está actualmente atacando en el mundo, el COVID-19. ¿Cómo estoy viviendo yo en estos tiempos? Me he puesto a reflexionar muchas veces y pues en sí ha sido un gran cambio en mí. Bueno, no un gran cambio, pero sí, pues a la vida que llevaba, la verdad sí ha hecho un cambio. El no poder pues asistir a centros educativos, pues no recibir la educación como acostumbraba, el ir a la escuela, levantarme temprano, agarrar el camión, pues sí es un gran cambio para mí. Y pues las clases, si no por el medio de en línea, o sea, pues sí, el tener cuidados que no tenía antes, la prevención, prevenir, cubrebocas, lavarme mucho las manos, la verdad.
Era antes lo que, pues antes no me lavaba tanto las manos. O sea, sí, cuando antes que comía, me lavaba las manos, agarraba algo, me lavaba las manos, algo cochino, me lavaba de una las manos, pero ahora, pues sí lo hago, se puede decir que exageradamente, pero pues para prevenir, para estar sanos, cuidados. En sí, pues estoy viviendo mi primer cuarentena sin estar cerca de alguien por el miedo de, pues el miedo de que me contagie, pues no sabe si tiene el virus, lo contrae. Pero me deja un gran aprendizaje a que los ciudadanos debemos de estar en constante higiene para no originar nuevos brotes de virus. Es por eso que se formó el virus en China. Y en sí esto me ha dejado también un buen aprendizaje en que pues a mi familia y yo estamos más unidos, nos sentimos como más protegidos, convivimos más, vemos películas, de que hacemos carnes asadas y me siento más como unida con mi familia. Así como que sí, en sí me siento muy unida con ella. Me siento protegido aquí. Sé que nada me va a pasar. En sí es todo.